Esto es Jesús, escúchalo bien, no nos envió a entretener. Que entendamos en esta noche a través de la palabra que Dios es un Dios dador. Dios siempre quiere dar más, pero Él busca buenos mayordomos. Él busca buenos administradores de su gracia. Hoy te quiero hablar desde el título, lo que Dios puso en tus manos. Lo que Dios puso en tus manos. Mira muy bien ahí tus manos. Quiero que puedas levantar ahí tus manos donde estás. Puedas comenzar a verlas. Ve las manos que Dios te dio. Unas más grandes, unas chiquitas. Unas tienen ahorita aceite, escarcha. Tus manos, hermano, nuestras manos, son recipientes de bendiciones. Dios nos llama a levantar nuestras manos para clamarle, levantar nuestras manos para buscar su presencia, porque necesitamos recibir algo de Él. Pero así como recibimos algo de Él, Él también nos lleva a extender nuestras manos para compartir con otros de lo que Él nos da. Es decir, tú y yo somos recipientes de bendición. Hay cosas que Dios quiere poner en tus manos. Dile a dos personas ahí en tu lugar: hoy Dios va a activar lo que ha puesto en tus manos. Hoy Dios va a activar lo que ha puesto en tus manos. Iglesia, piensa esto. Nadie presta algo valioso para que lo escondas. Cuando tú prestas algo valioso a alguien, es para que le dé buen uso. Dios no nos ha dado esta vida para observar lo que acontece. Dios no nos ha dado esta vida, fe, para tomar esa fe y guardarla en un cajón. Dios no nos ha dado en esta vida dones y talentos para presumirlos. Todo lo que Dios nos da, lo da con la expectativa de que sea bien administrado. Todo lo que Dios pone en tus manos lo da con la expectativa de que le des buen uso. Todo lo que Dios da lo da con la expectativa de que le des buen uso. Escucha muy bien esto. Dios no va a poner en tus manos algo que no puedas administrar. Dios no va a poner en tus manos algo que no puedas cargar. Dios no va a poner en tus manos algo que te haga daño. Él va a darte tareas, Él va a darte responsabilidades, Él va a bendecirte según la capacidad que hayas desarrollado. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que nos das a través de la bendita Escritura. Espíritu Santo, sé tú quien habla a los corazones. Que todo lo que pase esta noche no soy yo, no es el predicador, sino es tu presencia. Que todo lo que hables esta noche sea tu palabra,
y no una emoción. Padre, abre nuestro entendimiento, habla nuestras vidas, actívanos en fe para ser buenos administradores de tu gracia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñame a las Escrituras, al libro de San Mateo, capítulo 25, y vamos a leer ahí. San Mateo 25. Versículo 14. San Mateo 25, 14. En tu Biblia dice, ¿cómo dice ahí en tu Biblia? ¿El título? Parábola de los talentos. Vamos a leerlo. En la versión TLA dice, en vez de parábola de los talentos, dice los 3 empleados. Así dice. Pero vamos a leer la versión Reina Valera. Acompáñame, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué? Sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Presta atención a lo que dice aquí: a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Y qué hizo? Ganó 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, regresó y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, ya eran 10, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor, ve lo que le dijo su señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces, ¿ese era el de cuántos talentos? El de 5. Vamos a continuar. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos de ellos, ya tenía 4 talentos. 23. Su señor le dijo, ahí lo repite: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero veamos qué pasó con el de 1 talento. Vamos a seguir leyendo. Dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El de 1 talento no hizo nada con ese talento, más bien lo escondió. 26 dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. O en otras versiones dice: siervo malo y perezoso. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
En el banco tú vas a dejar dinero en una cuenta de inversión y al pasar un cierto plazo te dan lo que dejaste más la ganancia, los intereses. Y él le dice ahí, 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Ese talento se lo quitaron al que tenía 1 por esconderlo y se lo dieron al que tenía 10 y ahora tenía, ¿cuántos? 11 talentos. Pero ve lo que dice acá, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Y si al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. ¡Wow! La parábola de los talentos. Hoy vamos a entender un poco más acerca de lo que el Señor nos quiere hablar acerca de esta parábola. Aquí Jesús no solamente nos habla de dinero. Los talentos en aquella época representaban dinero, monedas. Pero cuando entramos a este pasaje no nos está hablando solamente de dinero, y ahorita vamos a entender el por qué. El Señor nos está hablando aquí de cómo funciona su reino. Su reino es diferente al reino del hombre y vamos a entenderlo esta noche. Para empezar, Jesús está hablando aquí a siervos dentro del reino, no a personas de afuera, porque les está hablando a ¿quiénes? A sus siervos. La pregunta no es si tienes, porque a los 3 les estaba dando algo. La pregunta de esta noche es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios ponga en tus manos? Porque a todos y cada uno de nosotros Dios va a poner algo en nuestras manos. ¿Qué vas a hacer con ello? Es la pregunta de esta noche. Hay una historia en la cual un médico recién graduado comenzó a adquirir experiencia. Esa experiencia lo llevó a ser conocido. Y este médico recibe un quirófano totalmente equipado. Le dan los mejores instrumentos, le dan personal a su cargo, le dan tecnología de primer nivel. Pero este médico, ¿qué creen? Decide no operar por miedo a equivocarse. El hospital, al ver esta acción, no lo felicita por ser cuidadoso con los instrumentos que le dieron, sino lo comienza a responsabilizar por no usar lo que se le confió. Hay algo claro en esta historia del médico. Muchas veces el miedo te puede estar frenando de los planes que Dios tiene para tu vida. Muchas veces no es que Dios no te haya dado algo, es que Él te dio algo y por miedo tú no lo estás usando. Muchas veces no es que el Señor tenga favoritos, es que el Señor tiene personas que con lo poco que les da, comienzan a hacer mucho. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tus manos? Así como el Señor vino a pedirles cuentas a los siervos, Él va a venir contigo y conmigo y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos y habilidades que te di? ¿Qué hiciste con los recursos que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con las personas que puse a que guiaras? ¿Qué hiciste con las oportunidades que te abrí? La pregunta será, ¿como cuál de esos 3 siervos quieres vivir este año? El año 2025 ya pasó, años pasados ya están ahí, pero ¿como qué clase de siervo quieres vivir este 2026? El punto número 1 que te quiero compartir de esta parábola es que Dios nos da según la capacidad, no por favoritismo. Dile al que tienes al lado, Dios no tiene favoritos.
Dios tiene disponibles. Ay, Dios no tiene favoritos, iglesia. Dios tiene disponibles. Para Dios no hay favoritos. Dios no tiene favoritos, sino tiene disponibles. ¿Por qué te digo que tiene disponibles? Vamos a leer ahí en Mateo 25:15, donde estábamos, estas dos versiones, velo. Primero dice, en la versión TLA, vamos a leerla, dice, el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. El Señor sabe muy bien lo que cada uno de nosotros puede hacer. Él nos conoce. Dice, por eso a uno de ellos entregó 5,000 monedas. ¿Ya viste aquí cómo habla de monedas? A otro 2,000 y a otro 1,000. Luego se fue de viaje. La versión que leímos al inicio dice, a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. ¿A cada uno qué? Conforme a su capacidad. Ahí está. Conforme a su capacidad. Yo te dije, Dios no tiene favoritos, Dios tiene disponibles. La capacidad es muy diferente a los talentos o dones naturales. Hay cosas con las cuales tú y yo ya nacemos, pero hay otras cosas que únicamente se van a desarrollar si estás disponible. Quiero entrar ahí para que me entiendas. Un especialista en algún área de la vida prefiere trabajar con alguien disponible que con alguien talentoso. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque muchas veces el talentoso tiene orgullo, tiene arrogancia, que no va a permitir que el especialista en la materia le enseñe. Pero aquel que está disponible va a ir al lugar donde el especialista le diga. Va a ir a la hora que el especialista le diga. Va a hacer lo que el especialista le diga. Y esa disponibilidad va a desarrollar en él capacidad. ¿Estás entendiendo? Si tú y yo estamos disponibles ante las situaciones u oportunidades que Dios pone en nuestra vida, vamos a desarrollar capacidad. Y si desarrollamos capacidad, dice aquí la Escritura, que el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Dice aquí la Escritura que Dios va a dar talentos según nuestra capacidad. ¿Quieres recibir más de parte de Dios? Comienza a estar disponible. Comienza a estar disponible. Aquellos que han logrado algún objetivo, aquellos que han logrado alguna posición, aquellos que han logrado algo en esta vida podrán confirmar que su disposición les ayudó a desarrollar capacidad, que eso les permitió aprender de alguien que sabía más que él y tal vez hasta lo superó. Quiero que me entiendas esto porque es muy importante. Tu disponibilidad va a desarrollar capacidad y tu capacidad va a abrir oportunidades de parte de Dios. Va a permitir que Dios dé talentos a tu vida, dé oportunidades a tu vida, dé recursos a tu vida. Tienes que estar disponible para estar capacitado. ¿Pero qué es capacidad? En el griego original, en el Nuevo Testamento, la palabra traducida como capacidad es dunamis. Dunamis, que quiere decir poder, fuerza, habilidad, capacidad. No se refiere
La inteligencia no se refiere a los talentos naturales, sino al potencial que una persona tiene para desarrollarlos, para multiplicarlos, para administrarlos correctamente. Eso es capacidad. Capacidad no es talento natural, capacidad es cuando te confían un auto porque saben que sabes manejar y que no te vas a perder. Capacidad es cuando Dios te da algo porque ha visto que tu carácter es el correcto y no te vas a corromper. Capacidad es cuando Dios te puede dar algo a administrar sin abandonarlo a Él. Capacidad es el nivel de responsabilidad espiritual que puedes cargar el día de hoy. Por eso Dios no te va a dar este año más de lo que puedas sostener, pero tampoco te va a dejar sin nada. Dice la palabra de Dios que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Dios no te va a limitar, pero si estás disponible, Él te va a preparar. Dios no te va a limitar, pero si estás disponible, Dios te quiere preparar este año. Lo segundo que podemos entender de esta parábola es que la manera en que ves a Dios determina cómo respondes. La manera en la que ves a Dios determina cómo respondes. Vamos allá a Mateo 25, versículo 24. Vamos a leerlo. Ve cómo dice ahí. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué pasó ahí? Tuve miedo y fui y escondí. ¿De quién era el talento? Del Señor. Y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Todo lo que Dios nos da no nos pertenece. Tú y yo solo somos administradores. Dios te da recurso, no te pertenece. Él te está probando y te está guiando para que sepas administrar recursos. Si no sabes administrar 10 pesos, no te va a dar 100. Él quiere darte una familia. Pero si no puedes ni con tu vida propia, ¿cómo vas a poder con tu familia? Somos administradores. ¿El aire que hoy respiramos nos pertenece? No podemos producir aire. Las fuerzas que hoy tienes, de repente dijiste quiero más fuerzas y las produciste. No, es el Señor quien las da. ¿Entiende eso? Somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Pero aquí algo interesante en el pasaje es que el que tenía una moneda tenía una perspectiva o veía a Dios de diferente manera que como lo veía el de 2 monedas, que como lo veía el de 5 monedas. Muchas veces te decía que no avanzamos por el miedo. No avanzamos por cómo vemos a Dios. Hay muchos que ven a Dios como un Dios castigador. Hay muchos que ven a Dios como un Dios que solamente quiere ver lo malo de ti. Hay muchos que ven a Dios como alguien inclusive malo. Este de un talento lo veía así. Te conocía que eras hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Por qué los otros no dijeron eso?
porque su perspectiva, la manera en la que ellos veían a Dios era diferente. Ve esta balanza: confianza, miedo. Lo que más pesa en tu corazón va a determinar si avanzas o te detienes. Lo que más pesa en tu corazón va a determinar si avanzas o te detienes. ¿Pesa más el miedo? Como el de un talento. Te vas a detener. Vas a esconder lo que Dios te dio. ¿Pesa más la confianza? Vas a avanzar. Vas a desarrollar capacidad. Vas a multiplicar lo que Dios te dé. Escucha esta verdad. La fe que no se pone en movimiento se convierte en frustración. La fe que no se pone en movimiento se convierte en frustración. Si tú no estás en movimiento, si tú no estás dando pasos de fe, es que no tienes confianza en Dios. Hay algo que Dios tiene que cambiar esta noche en ti. Dice la palabra de Dios en Santiago que la fe sin obras está muerta. ¿Quieres saber si una persona tiene fe? La vas a ver tomando acción. La vas a ver obrando. Yo voy a buscar ese trabajo porque le creo a Dios que me lo va a dar. Una persona de fe. Yo voy a buscar el sustento porque sé que el Señor me va a proveer. Una persona de fe. Una persona que vive en el miedo dice: ¿para qué voy a buscar trabajo? Si las mejores oportunidades Dios se las da a otros. Una persona que vive en el miedo dice: ¿para qué voy a salir a vender? Si está bien difícil vender, está bien difícil la situación. ¿Cómo está tu balanza? ¿Está más en la confianza en Dios? ¿Estás desarrollando la fe a través de las acciones, a través de creerle, a través de dar pasos de fe? ¿O estás como el de un talento, escondiendo lo que Dios te ha dado, con temor a que no vaya a funcionar algo? ¿Cómo estás viviendo tu relación con Dios, iglesia? ¿Desde el miedo o desde la fe? ¿Desde el miedo o desde la fe? ¿Quieres saber cómo desarrollar más fe? Dice la palabra de Dios: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú pasas más tiempo con el Señor en oración, si tú pasas más tiempo con el Señor en la iglesia, si tú pasas más tiempo con el Señor leyendo tu palabra, vas a conocer más de Dios y tu perspectiva va a cambiar, tu fe se va a despertar, porque cuando comiences a leer las Escrituras, vas a ver un Dios que le da poder a un joven para derribar a un gigante. Si tú lees las Escrituras, vas a ver a un Dios que le da poder a un hombre que no podía hablar para comenzar a hablar y dirigir a un pueblo y sacarlo de la esclavitud. Vas a ver un Dios que utiliza a un hombre para abrir al mar llamado Moisés y sacar al pueblo de esclavitud. Vas a ver un hombre llamado Sansón que conoce a Dios y que Dios le da la fuerza sobrenatural. Vas a ver un hombre llamado Elías que va a profetizar y va a derribar falsos profetas. Entonces, cuando tú comienzas a relacionarte con Dios, tu fe se va a despertar, tu perspectiva de Dios va a cambiar y vas a comenzar a decir:
Ay, mi Dios no es pequeño, mi Dios no es cualquier Dios, mi Dios es un Dios grande, mi Dios es un Dios poderoso, mi Dios es un Dios de amor, mi Dios es un Dios bueno, mi Dios es un Dios fiel, mi Dios es el Rey de Reyes, mi Dios es el Señor del oro y de la plata, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, dale un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Cuando te metes a la presencia de Dios, tu fe va a despertar. Ay, pero si te quedas de brazos cruzados y no haces el intento por orar, si te quedas en la cama y no haces el intento por venir a la iglesia, si te pones en el celular y no haces el intento por leer tu palabra, tu fe se va a apagar, hermano. Vas a esconder tus talentos. Vas a esconder lo que Dios te quiere dar. Y punto número 3, con este cerramos. La fidelidad en lo poco abre puertas mayores. La fidelidad en lo poco abre puertas mayores. Nunca desprecies los pequeños comienzos. Nunca desprecies las que parecieran pequeñas responsabilidades. Aquel que comenzó barriendo en una empresa puede llegar a ser un alto ejecutivo de la misma si tiene fe. Si es fiel en lo poco. Aquel que comenzó de la nada, si es fiel en lo poco, la promesa del Señor es que se le van a abrir puertas mayores. Vamos allá a Mateo 25, 21 y veamos cómo dice. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregas, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. Escucha esto, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ve como dice en la TLA. Ve como dice en la TLA, te lo voy a leer, acá lo tengo. Ve cómo dice en la TLA, es hermoso. Dice, mucho tiempo después el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5,000 monedas, se las entregó junto con otras 5,000 y le dijo, Señor, usted me dio 5,000 monedas y aquí tiene otras 5,000 que yo gané. Pero escucha cómo dice acá. El hombre le dijo, excelente, eres un buen empleado y sé que puedo confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. ¿Es como dice ahí? Ahora que fuiste bien en lo poco que te di, voy a darte cosas más importantes. Hay alguien que este año el Señor le va a entregar cosas más importantes a causa de su fidelidad en lo poco. Hay alguien aquí que va a querer este año comenzar a serle fiel en lo poco. No menosprecie las pequeñas actividades. No menosprecie los pequeños inicios, porque si tú eres fiel en lo poco, el Señor delante de lo mucho te pondrá. El Señor te abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar. El Señor abrirá oportunidades que solo podrás decir, fuiste tú, Señor. Dios no va a probar la fidelidad en las cosas grandes. Porque si el Señor te da algo grande, pues le vas a ser fiel por lo grande que te dio. Pero si el Señor te da algo pequeño,
Si el Señor pone una pequeña responsabilidad, si el Señor te da al menos un talento, ¿le serás fiel? ¿Le serás fiel? Muchos esperan la grandeza sin ser fiel en lo poco. Muchos esperan oportunidades sin ser fieles en las pequeñas oportunidades. Este año es un año en el que debemos de aprender a ser buenos administradores, a estar disponibles, a ser fieles en lo que Dios ponga en nuestras manos, sea mucho o sea poco. Las pruebas que Dios va a poner en tu vida siempre empiezan en lo pequeño. Porque cuando tú eres fiel en lo pequeño y sigues estando disponible, el Señor te está entrenando para lo grande. El Señor te está entrenando para lo grande. Cuando le eres fiel en lo pequeño, el Señor te va a estar entrenando para lo grande. Amén. Oh, Señor. Lo pequeño bien administrado es la llave para las grandes cosas. Es la llave para las grandes cosas. Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Ponte de pie ahí donde estás. Yo sé lo que Dios hará en este lugar. Dios va a hacer cosas grandes. Porque se está levantando una iglesia que le es fiel en lo poco, que le es fiel en los pequeños detalles. Ay. Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas.